Hola amigos, bienvenidos a Principios que Cambian tu Vida para grupos pequeños. En esta tarde vamos a hablar sobre un principio muy importante que es la honestidad. Y también vamos a hablar un poco sobre la integridad. Pero antes vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos la semana pasada en el principio de la esperanza. Hablábamos de que la esperanza es una palabra compuesta que quiere decir esperar en confianza. Y también habíamos visto anteriormente que confianza es una palabra compuesta que quiere decir con fe. Así es que esperanza, estamos hablando de esperar con fe en el tiempo de Dios. El versículo de la semana pasada fue Salmo 130, versículo 5, que dice: espero en el Señor, en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Tener esperanza es tener la confianza de que Dios responderá en su tiempo. Las expectativas, hablábamos que no las debemos confundir con la esperanza, porque las expectativas es cuando yo espero de los demás conforme a mis exigencias. Y cuando tengo expectativas, me resiento. En cambio, cuando no tengo expectativas, estoy cuidando de mí y de mi salud emocional. Así es que trabajemos hoy en confiar en que Dios responderá a nuestras peticiones. Y bueno, hablemos sobre la honestidad. La honestidad es decirle la verdad a los demás. El versículo base es Proverbios 22:6, que dice: enseña al niño a ser honesto y cuando sea adulto no dejará de serlo. Aquí estamos viendo que la honestidad se aprende desde que somos niños. La honestidad es ser real, es ser genuino, auténtico, actuando en la verdad. La honestidad expresa respeto por uno mismo, porque me respeto como soy y quién soy, y hacia los demás, porque soy una persona real con los demás. La gente honesta habla claro desde el principio. Son honestos con lo que sienten y piensan y se muestran con los demás tal y como son. No tienen nada que ocultar, por eso es que se muestran tal y cual son. Esas son las personas honestas. La honestidad viene también de la integridad. Veamos lo que es la integridad. La integridad es decirse la verdad a uno mismo. La honestidad es decirle la verdad a los demás, es ser honesto con ellos. Y la integridad, la diferencia es que en esta ocasión la integridad, yo soy honesto conmigo. ¿Cómo es esto? Bueno, Proverbios 10:9 dice: quien se conduce con integridad anda seguro, es decir, confiado. Quien anda en malos pasos será descubierto. La honestidad se logra a través de la integridad y la integridad se logra poniendo mi ser en coherencia. Y aquí es donde viene el reto, porque muchas veces vivimos nosotros mismos en incoherencia total. Es decir, que pensamos una cosa, decimos otra cosa y hacemos algo diferente. Eso es incoherencia. Y de ahí viene pues el no ser una persona íntegra, porque no estás siendo honesto contigo mismo en especial. Vamos a ver un poco más sobre esta coherencia de la que les estoy hablando. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable, es decir, sin pecado, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En su pantalla van a ver un círculo que representa un cuerpo y adentro de ese cuerpo está el alma y adentro de esa alma está el espíritu. La integridad se encuentra dentro del alma. Fíjense cómo Primera de Tesalonicenses 5:23 ya nos está hablando de que un ser humano está compuesto por el espíritu, alma y cuerpo. Veamos un poco más al respecto. Va a aparecer en sus pantallas este círculo explicando un poco más sobre lo que contiene el espíritu. El espíritu contiene la conciencia, la intuición y la comunión.
la comunión con Dios. El alma contiene nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestra mente. Y aquí es donde vamos a abundar un poco más, porque es en donde encontramos la coherencia o la incoherencia, que nos va a llevar a la integridad, que a su vez nos lleva a ser honestos. Y por último, el cuerpo, que es la fisiología, contiene la fisiología, es decir, los órganos de los seres vivos y sus funciones, la morfología, que es la evolución del ser humano, y la anatomía, es decir, las partes de nuestra complexión, cómo es. Eso es lo que compone nuestro cuerpo. Así que el ser humano, o yo, estoy compuesta de cuerpo, alma y espíritu. Pero ahondemos un poco más en el alma. Bueno, ahí les va a aparecer un poco en su pantalla otro círculo en donde habla de estas tres dimensiones. Está la dimensión espiritual, que es en donde encontramos a Dios, la dimensión psicológica, que es donde nos relacionamos con otras personas, y la dimensión física, que es donde nos relacionamos con el medio ambiente, con nuestro entorno físicamente. Así es que necesitamos estar en coherencia en esas tres áreas, en nuestra dimensión espiritual, psicológica y física, para poder ser unas personas íntegras. Bueno, hablemos un poco más sobre el alma. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este es uno de mis versículos favoritos de la Biblia, porque nos da la clave para poder vivir en paz, para saber qué rumbo llevar en nuestra vida. Y dice que si guardamos nuestro corazón, pues vamos a estar a salvo, porque de ahí mana toda nuestra vida. La Biblia dice que la vida depende del alma. ¿Por qué? Porque en el alma es en donde está nuestro corazón. Es lo que la Biblia le llama a nuestro corazón, al alma. Es decir, en donde están mis emociones, mi voluntad y mi mente, mi conciencia propia, que es lo que veíamos anteriormente. Entonces, ahí es en donde va a estar mi integridad. Nuestros pensamientos determinan nuestro destino. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que tú pienses de ti o de los demás, eso eres. No importa lo que los demás digan de ti, lo que tú piensas de ti mismo, eso es lo que eres. Si tú piensas que eres de lo peor, eso es lo que vas a hacer. Y si tú piensas que eres de lo mejor, eso es lo que te vas a convertir. Eso es lo que nos dice Proverbios 23:7, que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, ¿cómo puedo poner mi ser en coherencia? Hay veces que también le llamamos en un alineamiento. ¿Cómo lo podemos poner? Pues simplemente buscando que nuestro pensar sea lo mismo que nuestro decir, que a su vez es lo que refleja nuestro actuar. Necesitamos estar en coherencia en esas tres áreas de nuestra vida para poder encontrar ese alineamiento que nos va a llevar a la integridad. ¿Cómo lo puedo hacer? Número 1, renovando mi mente. Romanos 12:2 nos dice, y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Necesitas cambiar tu manera de ser y de pensar. Necesitas dejar de pensar que estás en lo correcto, que tú estás bien, que así como estás siempre has estado bien, que los demás son los que están mal. Necesitas renovar esa idea y abrir un poco tu mente para recibir nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas percepciones y sobre todo recibir la palabra de Dios en tu corazón, que es en donde está nuestra mente, para poderlo bajar a tus acciones. ¿Se fijan cómo todo está dentro de nuestra alma? Bueno, punto número 2, pensando lo que digo. Vas a encontrar coherencia pensando lo que dices. Proverbios 11:12 dice, el que es imprudente critica a su amigo. El que piensa lo que dice
sabe cuándo guardar silencio. Hay veces en que somos imprudentes, no pensamos lo que decimos y hablamos y no sabemos si estamos hiriendo a alguien más o estamos hablando mal y pisoteando la reputación de alguien más al hablar de otros, ¿verdad? Pero nos dice la palabra de Dios que si pensamos podremos guardar silencio. Proverbios 29:20 dice, fíjate en la gente que no piensa lo que dice. Más puedes esperar de un tonto que de esa clase de gente. Y no soy yo la que lo dice, amigos, lo dice la palabra de Dios. Proverbios 29:20. Así es que si tú eres de los que habla, pues la palabra de Dios le dice a los demás, cuídense de esa persona porque nada más habla y pues más puedes esperar de un tonto. Bueno, número 3, que mis acciones reflejen lo que hablo. Puedes encontrar la coherencia cuando tus acciones reflejan lo que estás hablando. Efesios 5 dice, tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. O sea que hay que pensar lo que hacemos. Y también hay otra versión de Reina Valera, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es decir, que cuando no pensamos lo que hacemos, somos necios. Y cuando lo pensamos, dice la palabra de Dios que encontramos sabiduría. Así es que si tú quieres ser una persona sabia, piensa antes de actuar. Un ejemplo de cómo mi ser puede estar en incoherencia es cuando, por ejemplo, veo a alguien que no es muy agradable para mí y en cuanto lo miro, vienen estos pensamientos, ¿verdad? De que, ay, aquí está esta persona, que no me gusta, no me cae bien, simplemente no me pasa, decimos a veces, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando se acerca a nosotros? Los saludamos con nuestra mejor sonrisa. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Entonces lo que pensé es diferente a lo que estoy hablando. ¿Cómo has estado? Qué gusto me da verte. No es cierto. Y después se va la persona y entonces yo me volteo y hago algún gesto o algo que no tiene nada que ver ni con el saludo ni con lo que pensé. Eso es total incoherencia. Y eso no es integridad. Eso es una persona íntegra, es alguien que piensa, habla y hace lo mismo. Es decir, que cuando yo digo que soy una persona que cree en el Señor, que he sido salva, que trato de obedecer su palabra y seguir sus caminos, lo estoy pensando, lo estoy diciendo, pero también mi caminar tiene que reflejar eso que estoy diciendo. No puedo estar en incoherencia. Fíjense lo que nos dice Mateo 7:15, nos habla de esto. Dice, mis frutos son el resultado de mis acciones. Mateo 7:15 dice, cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego, de modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. A fin de cuentas, tú puedes hablar y decir cosas muy bonitas o muy buenas sobre ti o sobre tu familia o sobre los demás. A fin de cuentas, tus acciones son las que hablan y la gente te reconocerá por tus acciones. Así es que empecemos poniendo coherencia en nuestro ser para ser personas íntegras. Cuando ponemos esta coherencia en nuestro ser y nos volvemos personas íntegras, entonces podemos ser honestos con los demás. No tenemos que fingir ser alguien
o fingir pertenecer a cierto grupo, a cierto círculo o ciertas amistades. Simplemente somos quienes somos, tales cuales nos mostramos, porque somos honestos, porque somos íntegros, porque lo que ves en mí, eso es lo que soy y eso es lo que pienso. Eso es una persona íntegra y honesta. Y por último quiero dejarles con esta frase que dice: amor no es lo que dices, amor es lo que haces. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios nos reconocerán por el amor que damos hacia los demás. Entonces hay que ver qué es lo que estamos haciendo por los demás. Así es como demostramos el amor. Bueno, pues ahora los dejo en su grupo pequeño para que puedan conversar sobre este tema de la integridad y la honestidad. ¿Qué es lo que han aprendido en esta tarde de la honestidad y sobre la integridad? ¿Y cuáles son esas áreas que necesitan trabajar un poco más en cuestión de la integridad? ¿Qué tan en coherencia están cada uno de ustedes? Si a lo mejor lo que piensas no es lo mismo que dices y es diferente a lo que haces. Entonces, hablemos un poco sobre esto, qué es qué tanta coherencia hay en nuestro ser. Y eso es lo que nos llevará al grado de integridad, que a su vez nos lleva al grado de honestidad con los demás. Pues que tengan una excelente charla y que Dios les bendiga.